Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar trabajando la actividad Expresamos en pictogramas cómo toman decisiones las familias para mejorar la convivencia. Segunda parte. Esta actividad la seguimos trabajando en el área de matemática. Para la actividad del día de hoy, nuestro propósito nos dice que debemos de representar en pictogramas los datos obtenidos en la entrevista realizada a las familias. Para esto debemos de considerar las siguientes características o criterios. La primera nos dice que debemos de leer y analizar las entrevistas y organizar la información en una tabla de conteo. Luego debemos de representar la información obtenida en pictogramas y debemos de explicar conclusiones de los pictogramas realizados. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Y qué necesitaremos para el trabajo del día de hoy? Nuestro cuaderno de matemática, borrador, tajador, tu lápiz, tus colores. También es necesario tu tabla de entrevista que hemos trabajado en el área de comunicación. La primera y la segunda tabla. ¿Listo? Muy bien, comencemos. ¿Recuerdas cómo elaborar un pictograma? Pongámonos a pensar, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bien, te hago recordar. Nosotros para elaborar un pictograma, antes debemos de trabajar nuestra tabla de conteo. ¿Recuerdas en el caso de Laura cómo su familia contó las actividades que realizaba en la semana? Claro que sí, ¿no? Y luego esta información que viene en la tabla de conteo lo transferíamos a nuestro pictograma, donde podíamos utilizar pues dibujos o gráficos, ¿no?, que representen la información que tenía en mi tabla de conteo. Teníamos también que considerar las claves, ¿no? ¿Qué valor tenía cada clave? Bien, pequeños, ahora que ya conoces cómo es un pictograma, es momento de que organices la información de las entrevistas que realizaste sobre quiénes toman las decisiones para organizar las responsabilidades de la casa, ¿no? Y debemos de responder qué integrante de la familia toma las decisiones. Para esto ya sabes que debes de contar con tu tabla 1 de la entrevista y la tabla 2 que trabajamos en el área de comunicación. Ahora, vamos a organizar la información recogida de la pregunta número 1. Entonces, tú tienes que tener a la mano tu tabla número 1. La pregunta nos decía, ¿quiénes toman las decisiones en nuestra familia? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Claro que sí, tenemos que organizar una tabla de conteo. Aquí está ya lista nuestra tabla de conteo, donde en la primera columna hemos considerado los integrantes de la familia. En la segunda columna tenemos que colocar el conteo y en la tercera columna el total. ¿Qué nos falta en esta tabla de conteo? Nos falta el título de nuestra tabla de conteo, ¿no? ¿Y qué vamos a considerar? Vamos a considerar la pregunta número 1. Y otra vez la recordamos. ¿Qué dice? ¿Quiénes toman las decisiones en tu familia? Muy bien, ahora vamos a pasar los datos de la tabla de conteo. Yo voy a papá. ¿Cuántos votos tiene papá? ¿Cuántas respuestas? 3. Entonces, con palotes, yo voy a colocar 1, 2, 3. Continúo con mis palotes y sigo trabajando con mamá. Me ubico. ¿Cuántas respuestas tiene? 2. Entonces voy a trasladar en forma de palotes. Lo mismo con abuelo. Aquí hay 1. En hermanos hay 1. Y en otros tenemos también un voto. Recuerda que en tu caso puede variar, porque tú has entrevistado a otras familias, ¿no? Y también en tu familia es diferente. Recuerda que yo te dije que en mi familia, quien tomaba las decisiones era el abuelo. De repente en tu familia fue el papá, la mamá o de repente todos los miembros de la familia, ¿no? Son diferentes casos. Bien, ¿aquí termina nuestra tabla de conteo? Claro que no. Debemos de colocar el total, ¿verdad? ¿Cuántos palotes hay aquí? 3. ¿Aquí cuántos? 2. Abuelo, 1. Hermanos, 1. Y otros, 1. Ya tengo mi tabla de conteo. ¿Qué tengo que hacer después? Es muy importante que antes de realizar el pictograma, tú trabajes con material
concreto. Recuerda que puedes utilizar botones, chapas, piedritas, lo que tengas en casa, ¿sí? Hoy voy a trabajar con botones. Mira, y me voy a ubicar bien cuántos votos tiene el papá. Recuerda que cuando yo trabajo con material concreto no es necesario escribir, ¿sí? Solamente coloco yo papá para poder recordar. ¿Cuántas respuestas tiene? 3. Entonces yo voy a ubicar 3 botones. Ya los tengo ahí. Luego, ¿quién sigue? Mamá. Voy a colocar ¿cuántos botones? 2, ¿verdad? Puedo utilizar de otro color o del mismo color. No hay ningún problema, ¿listo? Mira cómo estoy yo separando por grupos. En el caso del abuelo solo hay una respuesta. En el caso de hermanos también hay una sola respuesta. Y en caso de otros, por ejemplo, puede ser una tía, hay una respuesta, ¿no? Entonces, mira cómo están ubicados en grupos. Y yo me puedo dar cuenta. ¿Dónde hay más botones? Ah, en papá, ¿no? Entonces, yo ya me puedo ayudar. Es muy importante que tú trabajes con tu material concreto, que manipules, que cuentes, ¿sí? Muy bien. Una vez que ya has trabajado ya con tu material concreto, ahora sí es hora de organizar la información en un pictograma. Ten a la mano ahora tu tabla de conteo que ya has elaborado. ¿Listo? Muy bien. Para esto vamos a organizar nuestra tabla. Recordemos qué partes tiene un pictograma. Aquí podemos encontrar el título, ¿verdad? En la parte verde. Y luego pues tenemos los datos. ¿Quiénes están en los datos? Papá, mamá, abuelo, hermanos y otros. ¿Qué falta? Ah, nos falta considerar la clave. Recuerda que aquí nosotros podemos utilizar cualquier gráfico o dibujo. En esta ocasión yo voy a utilizar corazoncitos. Cada corazoncito equivale a una respuesta, ¿sí? Entonces vamos a trasladar la información. En papá, ¿cuántos corazoncitos deberé registrar o dibujar? 1, 2, 3, ¿sí? ¿Y ahí terminó? No, debo de escribir la cantidad, ¿verdad? Y escribo el número 3. En mamá, me fijo en mi tabla de conteo, hay 2 y lo transcribo, traspaso en forma de corazoncitos. 1, 2 y escribo la cantidad. Lo mismo voy a hacer en abuelo. Un corazoncito, escribo el número 1. En hermanos lo mismo, un corazoncito y escribo el 1. En otros es lo mismo, 1 y escribo. ¿Te das cuenta que mi tabla de conteo y mi pictograma coinciden? Lo mismo tienes que hacer tú, pero con los datos de tu entrevista. ¿Listo? Muy bien. Ahora, nosotros hemos trabajado nuestra tabla número 1. Hemos analizado y hemos registrado. Lo hemos hecho muy bien. Ahora tú lo vas a hacer con ayuda de tu familiar o acompañado de tu mamita, de tu papito. Vas a trabajar solo la pregunta número 2. ¿Qué vas a hacer? Recuerda que tienes que hacer tu tabla de conteo. Tienes que realizar o tienes que trabajar con material concreto y finalmente tienes que trabajar tu pictograma. No olvides tu clave. ¿Qué dibujito vas a colocar para tu clave? Excelente. Una vez que tú hayas terminado de analizar, de registrar las 2 preguntas, es necesario que reflexionemos. Vamos a reflexionar acerca de la primera tabla. A ver, vamos a hacernos estas preguntas. Comparte tus respuestas con la persona que te está acompañando. Primera pregunta dice, ¿qué integrante de las familias es el que más toma las decisiones? En mi caso ha salido papá. En tu caso, ¿qué salió? Siguiente pregunta, ¿qué integrante de las familias es el que menos toma decisiones? A ver, en mi caso ha salido que los que menos toman las decisiones son el abuelo, el hermano, bueno, y otros, ¿no? Los que no son parte. Tercera pregunta, ¿crees que un solo integrante de la familia debe tomar las decisiones? ¿Qué opinas? Aquí, pequeños hermosos, pequeñas hermosas, tienes que dar tu opinión. ¿Qué crees tú? ¿Debería tomar las decisiones un solo integrante o todos? ¿Quiénes son las personas que deberían tomar las decisiones? ¿Cuál es tu opinión? Tu opinión es muy importante. Ahora vamos a reflexionar de la pregunta número 2. ¿Qué forma de tomar decisiones es la que más asumen las familias?
A ver, viendo yo mi cuadro, viendo mi pictograma, tengo que ver dónde han habido más respuestas, ¿sí? ¿Dónde hay más respuestas? En mi caso, donde hay más respuestas es en el 3, ¿verdad? Cuando nos ordenan en la mayoría de las familias, piensan que la mejor forma de tomar decisiones es cuando les ordenan. Siguiente, ¿qué forma de tomar decisiones es la que menos asumen las familias? En mi caso es cuando se ponen de acuerdo. Muy pocas familias son las que se ponen de acuerdo a la hora de tomar decisiones. En tu caso, ¿cómo fue? Tercera pregunta, ¿qué opinas al respecto? Comenta con lo que piensas con un familiar, compañera, compañero, profesor o profesora, ¿sí? Entonces, tú te recuerda, debes dar tu opinión, es muy importante. ¿Qué opinas acerca de lo que ha arrojado tu tabla en el pictograma una vez que hayas terminado? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Por qué piensas así? ¿Ya? Es muy importante. Ahora, con esta actividad terminas el área de matemática. No olvides trabajar la ficha de Aprendo en Casa, que se llama Nuestras decisiones para protegernos ante los sismos. ¿Ya? Esta es una fichita para que tú trabajes con tu familia. La tienes que leer y de esta lectura realizar una actividad que también se indica en la fichita. ¿Listo? Muy bien, pequeños y pequeñas. Ha llegado la hora de monitorear nuestras actividades como lo hemos estado haciendo toda la semana, ¿no? El día lunes nuestra actividad, ¿cómo toman decisiones algunas familias? ¿Lo hemos trabajado? Sí, por eso hemos dibujado nuestra carita feliz. Luego hemos trabajado la actividad. Leemos una entrevista para informarnos sobre cómo toman decisiones algunas familias. ¿Lo hemos trabajado? También. Siguiente actividad, entrevistamos a familias sobre la toma de sus decisiones. Claro que sí, hemos hecho nuestra entrevista, nos hemos preparado y lo hemos realizado, ¿no? Siguiente, hemos representado pictogramas el día de ayer, hemos trabajado varios ejemplitos. Y el día de hoy estamos ya terminando con la actividad de matemática, con la actividad expresamos en pictogramas cómo toman decisiones las familias para mejorar la convivencia. Cuando tú termines de trabajar, recuerda que debes de colocar tu carita feliz, tu check, como lo estés trabajando, ¿listo? Entonces, mira cómo hemos terminado la actividad número 1 de la experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo se llama nuestra actividad? ¿Qué hemos hecho toda la semana? Hemos identificado cómo se toman las decisiones en algunas familias, ¿verdad? ¡Excelente! Bien, pequeños, ahora debemos de evaluar nuestros aprendizajes, pero de toda la semana. A ver, ¿lo has logrado? ¿Lo estás intentando o necesitas apoyo? Recuerda que estos criterios son de toda la semana, ¿ya? Mira, el primero nos dice, dialogué y analicé casos sobre la toma de las decisiones en familia. ¿Recuerdas que hemos visto el caso de Lupe? ¿Sí? Claro que sí. También hemos visto el caso de Silvia, ¿verdad? Cómo es que en sus familias tomaban las decisiones, eran diferentes. Hemos analizado. Luego, entrevisté a las familias haciendo preguntas que pueden ser entendidas por los entrevistados e identifiqué información de sus respuestas. Claro que sí, tú has entrevistado, tú has entendido la pregunta y ¿qué has hecho con esas respuestas de tu entrevista? Las has pasado a las tablas, ¿verdad? ¿Y qué has hecho con esas tablas? Has organizado y representado datos de esa entrevista en pictogramas, interpretando los resultados obtenidos. Entonces, ¿cómo estás terminando tu semana? Con check en lo logré. ¡Felicidades, chicos! Hemos terminado nuestra semana. Nos vemos a la siguiente.